Muy bien. Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Hoy vamos a continuar. Espera, a ver. Sí, ahí está. Estamos viendo el tema del sonido y ¿me escuchan? ¿Sí? Listo. Perfecto. Muy bien. Para empezar la presentación, no me marca. ¿Puede ser? Un segundito que estamos viendo para avanzar. Sí. Sí. Estamos con los últimos detalles técnicos. A ver ahí. Y, a ver, estamos ahí. Y ahora sí, listo. Empezamos entonces. Perfecto. Muy bien. Bueno, el tema que nos convoca hoy, primero quiero agradecer a todo el equipo de Meditea por esta convocatoria a presentarles un nuevo equipo que, si bien la tecnología se usa hace más de 30 años, como todo lo que tiene que ver con la fisioterapia, que cada vez se está estudiando más profundamente, se está estudiando las distintas indicaciones, contraindicaciones, las mejoras que tiene que haber en cada uno de los equipamientos. Hoy me toca hablar del nuevo equipo de presoterapia secuencial. Y acá viene la primera pregunta. ¿Cuándo vamos a usar la presoterapia secuencial? ¿En qué casos, tanto en estética como en salud, podemos utilizarla? Bien. Siempre la presoterapia la vamos a utilizar cuando tanto el hombre o la mujer que se acerca a nuestro consultorio tenga edema. Por eso vamos a ver un poco, antes de ver las especificaciones de este nuevo equipo, cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que ver. Sobre todo diferenciar si vamos a atender a una mujer por un tema netamente estético o si hay que derivarlo al médico porque hay alguna patología o realmente se escapa a nuestra formación, ¿no? Acá en este momento en la charla hay aproximadamente casi 300 personas, cada uno con distintos títulos profesionales. Entonces es muy importante el trabajo interdisciplinario. Todos saben que el edema es un aumento de líquido y otros elementos en el espacio intersticial. Esos otros elementos darán la característica del tipo de edema. Debido a esta alteración de intercambio que ocurre en el cuerpo, que puede ser por patologías sistémicas o locales, va a haber un exceso de líquido. Por ejemplo, en la foto vemos una mujer que por un lado tiene sobrepeso, pero por otro lado a simple vista se ve su celulitis en la cara anterior del muslo, en la zona de los aductores.
¿Cuántas veces le ha pasado a ustedes que se acerca una señora o incluso también una mujer joven diciéndoles que les molesta la celulitis o la adiposidad localizada en las rodillas? ¿Y qué tenemos para ofrecerle? Primero es fundamental una buena anamnesis, ¿sí? Fundamental saber desde cuándo ella está viendo que tiene las piernas así hinchadas. ¿Fue desde la adolescencia? ¿Fue desde los primeros embarazos? ¿Fue después de un cambio de alimentación? ¿Fue después de algún tipo de cirugía? Todo eso es fundamental, porque sin un diagnóstico preciso podemos errar en el tratamiento y por otro lado podemos generar un daño si estamos realizando un mal tratamiento. De ahí la importancia entonces de poder comprender cuál es el diagnóstico diferencial del edema. Bueno, para eso les quise traer algunos tips que es bueno tenerlos en la historia clínica. Por ejemplo, los antecedentes. Si viene una mujer o un hombre que tiene pesadez, cansancio en las piernas, tenemos que saber los antecedentes. Si alguien en la familia tuvo varices, si alguien en la familia se le hinchaban las piernas, o desde cuándo se le hinchaban las piernas, qué tipo de trabajo realiza, porque si está horas parado, por ejemplo, puede ser alguien que trabaje en una pizzería, nombro pizzería porque acá en la Argentina hay muchísimas, y trabajan parados, cercanos al calor del horno, y todo eso genera edema. Y ese edema va a generar también una mala irrigación local y puede llegar a generar dolor y lesiones en la piel bastante importantes. Entonces, este primer síntoma del edema tenemos que poder combatirlo y tenemos sobre todo que prevenir que avance el problema. Esto tiene que ver, más allá de lo estético, un tema de salud. Bueno, entonces, ¿qué vamos a marcar? ¿Qué otro punto es importante marcar? ¿Qué antecedentes patológicos puede tener esa persona? Porque ya van a ver más adelante que algunos programas de la presoterapia lo vamos a poder utilizar en estética, lo vamos a poder utilizar en deportistas, otros específicamente en pacientes con varices y otros quizá no se puede utilizar porque está contraindicada la presoterapia secuencial. Bueno, de ahí que tenemos que ver el diagnóstico diferencial, por ejemplo, como la foto que observan, acá tenemos un edema unilateral. ¿Ven varices en la foto? A ver, vayan contestándome. ¿Ven cianosis o algún cambio de coloración muy llamativo? No. Pero sin embargo, y a simple vista, logramos ver que la piel está muy seca. Y por otro lado, ¿qué vemos? Un aumento del volumen de una de las piernas, bastante marcado. ¿Eso se debe a qué patología? A ver, ¿quién se anima a comentarme? ¿Cuándo hay una hinchazón de estas características? Sí, acá uno está diciendo que no se escucha, pero ¿el resto está escuchando? Bueno, sí, están escuchando, perfecto. Bien, no, una insuficiencia cardíaca no lo es. Les explico por qué. La insuficiencia cardíaca da un edema bilateral bastante simétrico. Ya lo vamos a ver en otras fotos. Y en el edema cardíaco está contraindicado el drenaje linfático manual y está contraindicado en una insuficiencia cardíaca descompensada la presoterapia secuencial. Esto es fundamental. Si bien tiene pocas contraindicaciones la presoterapia, es muy importante que conozcan las contraindicaciones reales. No lo pueden usar en infecciones y tampoco lo pueden utilizar en el caso de que haya una insuficiencia cardíaca descompensada. Bueno, entonces, ¿saben qué es? La paciente de esta foto tiene un linfedema. Muy bien, ya veo que algunos me estuvieron contestando. Tiene linfedema y ese linfedema es producto de una falla en el sistema linfático. Causas hay muchísimas, por lo tanto es muy importante el diagnóstico médico. Ante cualquier duda lo tienen que derivar hacia el médico.
clínico, ideal que sea un médico vascular, lo que acá en la Argentina llamamos médicos especializados en insuficiencia venosa, o sea, flebólogos, linfólogos. Preguntarle también al paciente en qué momento tiene edema, ¿no? Y si es solo en las piernas o si también es en los párpados. Si a la mañana despierta con las piernas livianas y descansadas, lo más probable es que sea un edema por una falla en el sistema venoso. También hay que ver, si no tiene edema en la región sacra, qué ocurre en la insuficiencia renal. Es decir, que tienen que ir anotando si es localizado o generalizado. La zona, claro, después de un accidente cerebrovascular, que el paciente estuvo mucho tiempo acostado, eso también se utiliza la presoterapia secuencial en bajas presiones. Igual vamos a ir más adelante explicando cada uno de los 8 programas que tiene este equipo nuevo, cómo ir trabajando en cada uno de los casos. Y sobre todo, por supuesto, ahora que se acerca el verano acá en la Argentina, todos los tratamientos estéticos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, acá por ejemplo es una paciente con un edema bilateral simétrico, entonces hay una cardiopatía y cuando uno comprime con el pulpejo de los dedos, ¿ven que quedan como unos hoyuelos marcados? Ese es un signo específico del edema, lo pueden ver muy bien ahí en la fotografía, es un edema blando, es un edema cardíaco, en este caso está contraindicada la presoterapia secuencial. Por eso es muy importante la anamnesis, anotar todo, preguntar qué medicación usa y lo ideal, desde ya que en los casos de varices, que vengan con una prescripción médica. Vuelvo a diferenciar. Una cosa es el área de la estética, y que ahora lo vamos a ver, y otro tema es el área de una patología vascular periférica. Pero en todos esos casos podemos realizar tratamiento. Ahora lo vemos. Acá tenemos 3 mujeres con celulitis. Ahora bien, ¿las 3 son iguales? No, en absoluto. Tienen una sola cosa en común. ¿Saben cuál es? Tienen la misma edad. Exactamente, tienen la misma edad, pero cada una tiene una genética diferente, tiene antecedentes familiares diferentes, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, si vamos a la foto más antigua, porque le digo que esta foto debe ser como del año 94, cuando empezaba a incursionar en el área de la estética, vemos una mujer que tiene flacidez muscular, no tiene formado el glúteo medio, tiene las piernas en columna, eso genéticamente está relacionado a una celulitis edematosa, ¿sí? Y por otro lado, es muy importante aconsejarle a las pacientes la actividad física y los cuidados de la piel. Sin un correcto cuidado de la piel, una buena exfoliación que nosotros podemos trabajar en el consultorio, la exfoliación, y después hacer tratamientos combinados de drenaje linfático manual, si es necesario, y también tratamientos con otros equipamientos de fisioterapia, como es la electroestimulación, estaría ampliamente recomendado en este primer caso. Pero en el último caso, en donde vemos la paciente con tobillos muy pequeños, ¿no? El glúteo no necesita electroestimulación. Sí vamos a necesitar un tratamiento localizado porque quiere reducir sobre esta zona y ahí vamos a utilizar, ¿qué? Ultracavitación. Pero después de la ultracavitación, ¿qué es necesario? Siempre, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda el drenaje linfático manual. Y se recomienda también la presoterapia secuencial. Muy bien. Bueno, veo que están atentos porque todos nombraron el drenaje, me empezaron a llegar ahí los mensajes. Y por otro lado, tenemos en el medio otra paciente, en el cual le molestaba muchísimo el poseado marcado que tenía en el glúteo.
Cuando hay mucho poseado marcado, se habla de que está en un estadio 3, es decir, la celulitis a simple vista. Me imagino, bueno, y si no lo aclaro, para los que no lo saben, uno de los nombres con los cuales se puede definir la celulitis, hay varios, pero uno, es PEFE, paniculopatía, edemato, fibro, esclerosis. Ahora, como se habla de que no hay una esclerosis, pero sí hay una lesión en las fibras de colágeno, ¿no? Se han ido cambiando los nombres. Pero básicamente en todos los tipos de celulitis vamos a tener edema. Entonces, en todos estos casos que les estoy mostrando, es importante la presoterapia secuencial para favorecer el retorno venoso, mejorar la microcirculación, disminuir la celulitis. La diferencia entre estas tres mujeres va a ser con qué otro equipo de fisioterapia vamos a combinar para trabajar, ¿no? Vamos a irlos analizando, así vamos viendo algunos protocolos de tratamiento. En este primer caso, en el que les comentaba que tenía una disminución del tono del glúteo medio, ahí lo vamos a trabajar con electroestimulación. Pero como hay una flacidez dérmica muy marcada, ¿con qué otro equipo lo podríamos trabajar? Para la flacidez dérmica, a ver, si alguno me contesta, se anima. Vamos a ver. Yo voy a tener que ir poniendo los anteojos, chicos, porque estaría sin leer. Todo muy coqueta, pero después no leo nada. Muy bien, Matilde, Cecilia, Paola, radiofrecuencia, Gabriela, Berta, Karina, todo. Gustavo, bueno, todo. Radiofrecuencia. Bueno, acá Gustavo estaba nombrando el ultrasonido, me imagino que es el de 3 MHz, pero no sirve para el edema, pero no sirve para formar nuevo colágeno, ¿correcto? Entonces, acá lo importante es trabajar sobre la parte muscular, estamos hablando del primer caso, sobre la piel, radiofrecuencia. Electroestimulación trabajaríamos con corrientes rusas, pero como tiene las piernas en columna, tiene una celulitis más bien generalizada en toda la pierna, no se localiza solo en los glúteos, sino también en la región interna del muslo, toda la región de los isquiotibiales, tenemos que trabajar con la presoterapia secuencial, ¿ok? Bueno, vamos a la foto del medio. En la foto del medio, el cuerpo es diferente. Y como bien les comenté, su problema o su inconveniente es el poseado marcado. Para los que estuvieron en otras charlas conmigo, sabrán que para el poseado marcado, en conjunto con generar una neovascularización, porque recuerden que la celulitis, ¿qué era? La celulitis es una microangiopatía, ¿no? Que altera la vascularización y altera la textura de los tejidos. Entonces, lo ideal sería generar una neovascularización, lo ideal sería generar el colágeno. ¿Y qué equipo genera una neovascularización y un colágeno con el cual podríamos trabajar puntualmente sobre esos pequeños hoyuelos, esos pozos de celulitis, ¿no? Como acostumbran algunos llamarlo? ¿Saben con qué? Con las ondas de choque. Es decir, en la paciente del medio, el protocolo de tratamiento sería ondas de choque, presoterapia secuencial. Como punto en común, se los comento para que recién se estén uniendo a la charla online, punto en común les decía, tienen las tres la misma edad. Punto en común en el tratamiento, que hay que realizar exfoliación de la piel e indicarles algún producto, ¿no? Alguna crema que también se le apliquen en domicilio, más allá de lo que nosotros trabajemos en el consultorio. Es muy importante que tengan un apoyo domiciliario, sobre todo si la piel es tan seca como pasa en la primera foto. Muy bien, perfecto. Entonces, acá creo que, un segundito, Matilde, me está nombrando ultrasonido, vacuum.
Bien, el ultrasonido es un equipo muy noble cuando la celulitis está en un estadio 1 o 2 y lo trabajas de manera localizada. Lo que pasa que los pacientes buscan tratamientos con resultados más rápidos. Hace muchos años hicimos un estudio con el ultrasonido, haciendo un seguimiento con pacientes con celulitis estadio 2, es decir, el estadio 2 es el que se ve a la contracción y disminuyó, pero se necesitaron 20 sesiones, 2-3 veces por semana. En cambio, con las ondas de choque, una vez por semana, 4 sesiones, en realidad ya en 3 sesiones hemos visto resultados. Lo pueden buscar después en otro de los cursos, de las charlas online. Bueno, entonces, vamos a ver, exactamente. Y la tercer paciente, ¿sí?, que no tiene celulitis a nivel glúteo, trabajaríamos, si quiere disminuir el volumen y hay adiposidad localizada, vamos a trabajar con la ultracavitación. Y siempre después de trabajar con la ultracavitación necesitamos drenar y explicarle a la señora, a la chica, a la paciente, que tiene que hacer actividad física, tomar agua, cambiar los malos hábitos de alimentación. Entonces, en todos esos casos, vamos a utilizar la presoterapia secuencial. Vuelvo a repetir para que quede claro, el primer caso vamos a trabajar con corrientes rusas, vamos a trabajar con radiofrecuencia, presoterapia secuencial. En el segundo caso, yo trabajaría con las ondas de choque, ¿no? En el caso de los que tengan ultrasonido, bueno, se van a demorar más en los resultados, se van a ayudar siempre con el drenaje linfático manual, la presoterapia secuencial. Pueden trabajar para los que tienen el Interfel Maxim con las corrientes interferenciales. Y en el último caso, la ultracavitación, no necesito electroestimulación, y trabajan con la presoterapia secuencial, ¿sí? Acá me están preguntando algo más, vamos a ver, si se puede reemplazar la cavitación por el lipoláser. Yo no he usado el equipo de lipoláser, así que te debo esa respuesta en este momento, no te la puedo decir porque no he hecho estudio comparativo. Bueno, hace muy poquito acá en la Argentina se realizó el último Congreso Mundial organizado por la ISL, International Society of Lymphology, sobre tratamientos que incluyen el drenaje linfático manual e incluyen la presoterapia secuencial para pacientes con flebopatías, para pacientes con linfedema. ¿Por qué les nombro esto? Existen muchas escuelas de drenaje, ¿no? Las importantes son las que están avaladas por trabajos de investigación. Lo mismo pasa con la presoterapia secuencial. Se mostró en este último congreso un trabajo muy interesante en el cual se veía a través de la linfografía es un estudio en el cual se puede ver el flujo linfático, cómo la presoterapia secuencial, por arriba de los 30 milímetros de mercurio, ayudaba a movilizar la linfa, ¿no?, del sistema linfático superficial al profundo. Bueno, este es el tratamiento físico combinado a nivel internacional, es uno de los protocolos de tratamiento de los pacientes con linfedema. Drenaje linfático manual, presoterapia secuencial, que es lo que vamos a ver hoy, el taping, ¿no?, como tipo de vendaje para mejorar la microcirculación, equipos de flexoextensión, los vendajes multicapa, esto ya en una etapa avanzada, cuando hay un linfedema avanzado, elastocompresión graduada, cuidados de la piel, que eso tanto en estética como en pacientes con alguna patología es fundamental, y los ejercicios. Y acá vuelvo a lo mismo, si bien este es un protocolo que se usa en patología, nosotros lo tenemos que usar siempre. Sin ejercicios, nadie va a tener un buen tono muscular como el que se desea. Eso también se lo tenemos que explicar a nuestros pacientes. La presoterapia secuencial, ¿qué mecanismo de acción tiene? Piensen que es una presión externa, ¿no?, que va a aumentar la presión intersticial a nivel tisular. Consecuentemente, va a aumentar el retorno de los líquidos, sobre todo por el sistema venoso.
Entonces, esa presión, descompresión de manera intermitente que va a variar en tiempos de compresión y de descompresión y va a variar en las presiones que uno utilice, va a mejorar el retorno venoso. Como el sistema venoso, el sistema arterial y el sistema linfático actúan en conjunto, obviamente va a ir influenciando en mayor o menor medida hacia la mejora de la microcirculación. Bueno, este es un cuadro comparativo que se los voy a explicar a grandes rasgos, sobre todo para los que tienen dudas con el diagnóstico diferencial, ¿no? Y acá dice qué pasa con la presión arterial. Sí, ahora les voy a comentar algo. En sí, el drenaje linfático manual, les dije que está contraindicado en pacientes que tienen una cardiopatía derecha descompensada. ¿Por qué? Todo ese edema, todo ese líquido que está en las piernas, si en un paciente cardíaco yo lo vuelvo a volcar al sistema circulatorio, es decir, aumento el volumen cardíaco, aumento la volemia, aumento el gasto cardíaco, por eso está contraindicado. Uno puede tomar la presión arterial del paciente, lo hemos hecho, hicimos un trabajo hace unos 5 años atrás aproximadamente sobre el seguimiento de 100 casos. 100 casos, que les digo es bastante, tomando la presión arterial, el antes y el después. En ningún caso aumentó la presión arterial. Estoy hablando de personas no con cardiopatías, por supuesto, sí con edema en los miembros inferiores. Y se le hizo una toma de medidas en la raíz de la pierna para comprobar que no había aumentado, ¿sí?, el diámetro de la pierna. Por el contrario, había disminuido después de la aplicación de la presoterapia secuencial. Desde ya que si alguien viene y te dice estoy medicada por la presión alta, pero la presión está normal, ¿no?, pueden usar la presoterapia secuencial. En sí es más bien sedativo, hay pacientes que se duermen estando en la presoterapia. Entonces, si hay, vamos al cuadro comparativo. Si hay, viene un hombre o una mujer con edema, ¿no?, con varices, que puede ser en cualquiera de esos estadios, a esto se lo denomina flevedema. Es un edema que es blando, normalmente hay antecedentes familiares, y disminuye con el reposo, es decir, duerme o coloca las piernas en alto y los tobillos se vuelven a adelgazar, pero pasa ya un par de horas de estar de pie, sin ningún tipo de compresión, sin ningún tipo de media de descanso, a eso me refiero, y siente que ya se empieza a hinchar las piernas, ¿sí? Es distal, los pies un poquito hinchados, ¿no? El color está alterado, hay zonas más bien cianóticas, se ven las famosas telangiectasias, algunas manchas, medias marroncitas en la piel, si es que está hace mucho tiempo con esta insuficiencia venosa crónica. Y si marco con el pulpejo de los dedos, también se ve el signo de fovea positivo. La temperatura va a depender, más o menos, según el cuadro general del paciente. Si estas son características generales. Y está el signo de Stemmer negativo. Se puede dar tanto en hombres como en mujeres y, como les decía, normalmente antecedentes familiares de varices. Si tu mamá tiene varices, tu papá tiene varices, lamento decirte que tienes entre un 60 y un 70% de probabilidades de tener varices. Entonces hay que cuidarse ahora, ¿no? Ya a partir de los 25 años, por lo menos. Por otro lado, en estos casos de flevedema, sí vamos a trabajar con la presoterapia secuencial. ¿Qué presiones? Entre 20 y 25 milímetros de mercurio. Acá van a ver después, en el equipo nuevo, las variantes de presiones que son realmente muy, muy, muy interesantes. Por otro lado, tenemos el linfedema. Acá es una patología, solo puede ser tratada por personal capacitado de la salud y con derivación médica, ¿no? No cede con el reposo, realmente cede muy poco, ¿no? El signo de fovea es negativo, el edema es duro, el paciente refiere que siente pesadez, puede llegar a estar fría la zona, no hay varices, ¿no?,
La consistencia cada vez es más dura por el exceso de proteínas en el espacio intersticial. A diferencia del flevedema, el linfedema puede ser uni o bilateral. La temperatura, como les dije, es normal, signo de Stemmer positivo, se da en hombres o en mujeres y puede haber antecedentes de algún abuelo que padeciera lo mismo o el padre que hereda al hijo varón, por ejemplo, ¿no? O abuela que hereda a la nieta. Eso también se ha dado en los cruces genéticos. Hay muchísimas variantes. La verdad que es un tema amplísimo hablar del linfedema. Pero vamos al lipedema. Patología complicada si las hay. Porque mucho tiempo no se la trató como patología. Era la gordita que decía que no comía y engordaba igual. Y entonces era un pesar bastante importante, o sea, había una parte psicológica muy importante, porque en este caso las mujeres sufrían de dolor, ¿no? Dolor a la palpación, dolor si le querían hacer masajes, dolor en la región de las caderas, los tobillos al final del día, dolor, ardor, no disminuía con el decúbito, porque en el espacio intersticial, ¿qué hay? Estamos hablando de lípidos, ¿sí? Estamos hablando de que esa grasa que cuesta metabolizar, porque estamos hablando de un síndrome metabólico muy complejo, que hoy por hoy, sobre todo en Europa, era un boom de lipoaspirar. Antes no se lipoaspiraba. Ahora, como cambiaron las cánulas, y hay distintos tipos de cánulas, hay cirujanos que se están animando a lipoaspirar los tobillos. Piensen lo delicada que es la zona, ¿no? Los vasos que hay en esa zona. Entonces, están lipoaspirando y previo a ese acto quirúrgico, tenemos que preparar a la paciente. Porque la piel tiene que estar hidratada, se van a ver cicatrices, la circulación tiene que estar lo más óptima posible para una mejora, ¿no? Después de la cirugía. Entonces, va a haber un antes de la cirugía, un durante en la cirugía y un después, en el cual la presoterapia secuencial cumple un rol fundamental, porque en realidad la presoterapia es sumamente abarcativa, voy a abarcar desde los pies hasta la región de la cadera. Este equipo nuevo tiene esa ventaja que va a cubrir y realmente se va a sentir las presiones de presión-descompresión hasta la región del ombligo o debajo del ombligo, ¿no? Según la adiposidad de cada mujer, que antiguos modelos de presoterapia, por más que tuvieran una faja de compresión en el abdomen, no comprimían a nivel pelviano. Y todas saben, las que hayan trabajado con mujeres, hayan tenido pacientes, mujeres lipoaspiradas o mujeres con abdominoplastías, ¿cuál era el gran problema? El edema postquirúrgico, ¿dónde? En el pubis, ¿correcto? Ahí me están escribiendo, a ver, ¿alguna pregunta? Claro, los postquirúrgicos, exactamente. Sí, sí, sí. Acá Sonia me pregunta, ¿no hay recidivas? Bueno, la verdad que yo vengo haciendo un seguimiento hace pocos años sobre los cirujanos que están lipoaspirando pacientes en la región de tobillo y pantorrilla, cosas que antes eran inimaginables. Y por ahora vienen bastante bien, muy bien. Lo que pasa que ahí es, ¿saben qué es fundamental para estas pacientes lipoaspiradas con lipedema? La evaluación previa. Cuando llega al consultorio, ustedes tienen que palpar y definir dónde está la fibrosis, dónde la cánula dejó mayor fibrosis. Eso lo tienen que marcar con un lápiz dermográfico y ahí aplicar el ultrasonido. En estos casos, sí o sí, como algunos me habían preguntado por ultrasonido de 3 MHz, van a trabajar 8 minutos por zona de fibrosis. Después, drenaje linfático manual, además el ultrasonido fundamental para los hematomas postquirúrgicos, y la presoterapia secuencial, que va a estar desde media hora hasta 40 minutos, ningún problema. Vean nuevamente la combinación. ¿Pero por qué esta combinación de equipamiento? Porque la causa del edema no es solo uno, la causa del dolor no es solo uno, ni hablar en los postquirúrgicos. En los postquirúrgicos, el paciente va a tener cicatrices, hematomas, dolor, etcétera, ¿no?
y dependiendo de qué faja de compresión use, hay zonas que van a estar con mayor compresión, otras con menos. Entonces, hay que hacer una combinación, incluso le digo, de técnicas entre masaje y drenaje linfático manual. Es algo nuevo, es muy novedoso estas técnicas quirúrgicas, pero se están dando. Ok, entonces el lipedema hay que ver los antecedentes familiares de problemas endocrinológicos. Realmente lipedema es netamente femenino, ¿sí? Este síndrome metabólico que hace que hay mujeres que son bien chiquititas de cintura, incluso el abdomen bastante chato y las piernas no le condicionan a su propio cuerpo. Bueno, en esos casos estamos hablando de un lipedema y es bilateral, y es todo el día. A la mañana, a la tarde, a la noche está igual, ¿sí? Distinto, perdón, me fui, al de la celulitis, que ahora, después de todo lo hablado, es muchísimo más fácil de identificar, ¿sí? La celulitis no cede con el reposo, ¿sí? Si no, todas en la playa estarían acostaditas y cuando se paran estarían divinas, caminando por la playa, y no es así. La celulitis se va a ver a la contracción muscular. En algunos casos, en la celulitis compacta hay dolor a la palpación, es más bien proximal, la región externa de la cadera, glúteos, debajo del pliegue subglúteo. La consistencia va a depender de cómo esté el colágeno en la piel, de ahí que tenemos celulitis flácida, celulitis compacta, celulitis edematosa. Puede haber un fovea positivo, si hay mucho edema, bilateral, signo de Stemmer negativo, femenino en el 98% de los casos y hay antecedentes hereditarios, ¿sí? Celulitis, si la abuela tenía celulitis, la madre tiene celulitis, vos vas a tener celulitis. Y por otro lado, la raza blanca, con un tejido conectivo más laxo, también. Todos esos antecedentes va a llevar a tener celulitis. Pero bueno, vamos a ver algunos casos, en este caso del hospital, que son casos graves. Pero así, bajo estas características, que ustedes ven que por supuesto tiene celulitis, tiene varices, tiene hipotonía muscular, la presoterapia secuencial está indicada y le hace muy bien. Primero, drenaje linfático manual y después la presoterapia secuencial. Bueno, hasta ahora, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Es tan importante el diagnóstico diferencial para que lo puedan entender y no equivocarse, ¿no? Y una de los objetivos de esta charla es que les quede claro eso, ¿no? El diagnóstico, en estos casos, para derivación para el flebólogo, sus varices, ¿sí? En estos casos es lipedema, ¿ven? Ven que el pie está normal, logro ver los tendones, pero el tobillo acá está gordito. Y esta zona al final del día a veces se pone un poquito enrojecida y duele, ¿no? Lo ideal, una de las cosas ideales, lo estoy trabajando también con las ondas de choque y la combinación ideal con la presoterapia secuencial. Acá, si puede describir la presoterapia, si se puede combinar con cremas, por supuesto. Desde ya que si le colocan crema a la paciente, que dependerá, si es una crema más lipolítica, si es por un lipedema, si es más circulatorio, si es una celulitis con trastorno circulatorio, vamos a usar más principios activos para la circulación, Heredaeli, castaña la india, ginkgo biloba, o en el caso de mujeres para reducir, cremas más con fosfatidilcolina, o para tonificar, cremas con DIMAE o con silicio, algún principio activo reafirmante. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué más me están preguntando? Bueno, se puede combinar la presoterapia con cremas, geles drenantes. Las vendas no. Te explico por qué. Me ha pasado casos de las vendas frías se usan, no sé, hace 30 años seguro, pero hay un límite de presión que uno puede utilizar con ciertas pacientes. Entonces, si le colocan la venda, le colocan la presoterapia, a veces se comprime más de lo que esos capilares toleran, entonces podrían llegar a dañar. Preferible, si quieren trabajar las clásicas,
y antiguas vendas frías con el gel criógeno, lo pueden trabajar en conjunto con la electroestimulación, sobre todo si hace calor. El drenaje linfático manual, a ver, acá me preguntan, lo de colapsar los linfáticos, se habla en la actualidad que en realidad colapsarían arriba de los 60 milímetros de mercurio, según los últimos estudios realizados con la linfografía. Acá lo importante es que el paciente no sienta dolor. Entonces, si ustedes están marcando en un rango entre 20 milímetros de mercurio y 50 milímetros de mercurio, no van a colapsar nada. Pero si colocan la presoterapia a 50 milímetros de mercurio y además la vendan al paciente, suman otra presión y eso les va a generar realmente una presión excesiva en esos capilares, ¿sí? Bueno, yo no uso film con las presoterapias. Lo que se usa acá en la Argentina es, le colocas crema y un pantaloncito como de tela descartable, como si fuera una tela finita, como de cubre camilla. Esos pantalones son los que más se usan, ¿sí? Es muy importante la higiene del equipo. No tiene que estar el paciente en contacto con la tela de la presoterapia, porque es higiénico. Ahora vamos a ver, acá me preguntan en cuánto trabajaría, ¿no? Para el linfedema, 20 milímetros de mercurio es poco. Linfedema se usa en altas presiones, ¿sí? 40, 50, 60 milímetros de mercurio. En Europa yo vi trabajos realizados hasta con 80 milímetros de mercurio. Pero bueno, casos como este, ¿sí? Estos son los casos graves de elefantiasis que vemos acá en la Argentina y que necesitan el tratamiento médico, el tratamiento de la enfermera, todo el equipo de kinesiólogos, vendaje multicapa, presoterapia secuencial, ejercicios. Estos son casos graves. Por otro lado, acá vemos otro caso también grave de los que vemos a diario en el hospital. Estos casos, así como los ven, ayuda muchísimo la presoterapia secuencial para ayudar a favorecer la circulación y el retorno venoso. Y en casos mucho más graves, que acá tenemos un mix edema, es decir, acá falló el sistema venoso, que se van a dar cuenta también por el edema en los tobillos, por las varices que se ven, por la celulitis que se ven, por las rodillas con esa adiposidad localizada interna. Acá hay una patología linfática, acá hay una patología venosa. Previo, por supuesto, acá me preguntan, en cualquier caso patológico como los que les estoy mostrando, primero se realiza el drenaje linfático manual, empezando sobre las fosas supraclaviculares, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Trabajar sobre las bases, trabajar sobre la respiración y después ir a lo que son miembros inferiores. Después se le coloca, como en el caso de esta señora, la crema que necesite, específica para su piel, específica para su patología, y de ahí a la presoterapia secuencial. Este es un caso, ¿se acuerdan que les dije que hicimos un seguimiento en 100 casos en los cuales, ven que acá dice presoterapia, PTS, presoterapia, ¿sí? Trabajando en unos 34 milímetros de mercurio, muy suave, y sin embargo disminuyó, y vean que una piel muy delicada, una paciente de 77 años, y disminuyó, no aumentó la presión arterial, no hubo ningún problema con la paciente. ¿Y cuándo lo usamos sí o sí? Acá vemos nuevamente dos pacientes de la misma edad, una con un linfedema. ¿Ven ahí los deditos cuadrados? Cuando ustedes vean esto, esto es una característica que solo se da en el linfedema. Entonces, si lo ven en alguna de las chicas que ustedes están tratando, por más que venga por estética, derívenla al linfólogo, porque cuando se acumula líquido en los dedos y se forman estos dedos cuadraditos, ¿sí? Es que falló el sistema linfático. Y para que esto no avance y que pase como los casos anteriores que les mostré, es importante la prevención. Y acá
otra joven de la misma edad que se lipoaspiró las piernas, a toda costa se quería lipoaspirar la cara interna de las rodillas, aunque hubieran vasos, se quería lipoaspirar todas las caderas, no sé, quería estar piel y hueso. Y sabemos que eso es imposible, porque si tenemos piel, grasa y músculo, pero no hay mucha grasa y la cánula no es la adecuada, ¿qué va a lipoaspirar la cánula? Todo. Y dentro de ese todo tenemos los capilares linfáticos. ¿Alguno se acuerda dónde nacen los capilares linfáticos? ¿Alguien se acuerda? ¿Se anima a responderme? A ver ahí. Silencio en la línea. Bueno, los capilares linfáticos nacen, ¿en qué capa de la piel? A ver, les voy dando. En la dermis, ¿sí? En la dermis. Entonces, si no hay grasa, se puede cometer un gravísimo error. Como vemos, esta pobre chica, jovencita, que se quiso lipoaspirar y miren cómo le quedó la pierna. Ven que tiene el edema hasta acá y un edema que cada vez iba más duro. Y esto tenía que ver con que después de la lipoaspiración cada vez estaba peor, 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 era porque estaba con un edema linfático. Muy bien para las que me contestaron, en dermis nace nuestro sistema linfático y termina en el ángulo yugulo-subclavio derecho e izquierdo. Bueno, bien entonces, hasta ahora. ¿Ven la importancia de conocer cuál es el diagnóstico diferencial? Hay una frase que me gustó mucho que dice que el buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. No tenemos que ver solo el tobillo hinchado o solo el glúteo con celulitis. Eso nos está respondiendo a que algo está pasando en ese organismo, que puede ser desde su alimentación, desde su parte hormonal, desde su actividad física. Entre más herramientas utilicemos para tratar a una mujer o un hombre que viene a buscarnos por un tratamiento estético o para una rehabilitación, es importante el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Y por otro lado, el diagnóstico diferencial, fundamental. Vean acá, otra chica, 25 años. Y en la foto lograrán ver del otro lado de la pierna que no está vendada con el taping, que hay celulitis. Se dan cuenta que a los 25 años no se puede tener celulitis o tanta celulitis, porque es a simple vista, sin haber una patología de por medio, sin haber algún problema hormonal, un síndrome metabólico, un sobrepeso de más de 20 kilos, y nosotros la tenemos que aconsejar que vaya al médico. Yo a veces les pregunto a las chicas, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un análisis de sangre? Y me dicen, no sé, como hace 3 años, y les pregunto, ¿tienes hipotiroidismo? Me dicen, no tengo. ¿Y te hiciste el estudio del hipotiroidismo? No, nunca. Y entonces, ¿cómo saben que no tienen hipotiroidismo? En este caso el taping, que es un vendaje elástico que se aplica sobre la piel, que no tiene medicamento, es para ayudar a mejorar la circulación y en este caso también puede ayudar al dolor de las rodillas. Pero por eso les digo, qué importante es evaluar, saber qué es lo que tiene. Y acá tenemos nuevamente 2 mujeres de la misma edad, una con lipedema, ven los tobillos, ven la adiposidad en los gemelos, y otras con linfedema. A ambas se les realiza drenaje linfático manual, a ambas le realizo presoterapia secuencial, a ambas le realizo taping, pero la técnica de drenaje linfático manual va a variar, dónde voy a empezar, sobre qué grupos ganglionares voy a trabajar más. Los programas de la presoterapia secuencial también van a variar, no va a ser siempre el mismo programa, ni al mismo tiempo. En línea general, yo trabajo más en los pacientes con linfedema, más tiempo con la presoterapia secuencial. En lipedema hay que ver un poco las presiones, qué es lo que tolera la paciente, porque tienen mucho dolor a la palpación. Y el taping como coayudante del drenaje linfático manual.
Por eso les quise traer distintos ejemplos de mujeres de la misma edad. Ahora vamos a usar un poco la imaginación. Imaginemos que podemos entrar al quirófano y podemos ver por dentro esta epidermis, esta dermis, en realidad esta hipodermis, estos tejidos de dos mujeres que visualmente parecerían iguales, ¿no? Pero adentro la causa de su edema es diferente. Bueno, acá lo tenemos, tengo la oportunidad de entrar al quirófano y les he querido traer estas fotos. De un lado vemos el guante del médico, en blanco es la piel, la epidermis, absolutamente aplastada, acá ni siquiera podríamos hablar de estratos, ¿no? Ni siquiera podríamos hablar de capilares, ¿sí? ¿Y qué es lo amarillo? ¿Qué son todas esas bolitas amarillas? ¿Qué creen que es? Mientras me pongo nuevamente los anteojos. No. Acá me preguntan. Sí, me puedes agrandar la. Chicos, yo la vista. Bueno. No, la presoterapia secuencial no está contraindicada en el linfedema, ¿sí? Cada escuela trabajará con distintos equipos de fisioterapia, pero no está contraindicada. Van a depender también, recuerden que hay distintas causas del linfedema. Pero hace ya unos 27 años que trabajo con pacientes con linfedema. Gracias. No, en absoluto. Ahí me agrandaron la letra. Hace 27 años que trabajo con pacientes con linfedema y la presoterapia secuencial sigue dando resultados y como les comenté a los que quizá no lo escucharon anteriormente, hace muy poquito, ahora en la semana del 23 al 27 de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó el Congreso Mundial de Linfología y también se habló de los beneficios de la presoterapia secuencial. Bueno, bien, veo que todos nombraron lo mismo. ¿Ven la grasa? ¿Sí? ¿Ven esa adiposidad? Eso es lipedema, eso es sobrepeso. Ahí sí o sí tenemos que trabajar con ultracavitación. Ahí, con un masaje suave, chicas, no logramos nada. Chicas y chicos, porque en el grupo sé que también hay varones. Entonces, eso, ¿vieron cómo está aplastada esa hipodermis? Y allá en lo lejano, el resto del tejido intentando respirar. Terrible, ¿sí? Por otro lado, vemos las fascias, ¿no? Estas capas de la piel y el agua. Si pudiéramos usar la imaginación, veríamos acá todo ese líquido flotando entre el espacio intersticial, y en este caso estamos hablando de un linfedema. ¿Vieron qué increíble cómo se ve tanto de un lado como del otro? Bueno, bien, vamos a las características de este equipo. La pantalla es touch, que siempre se va modernizando, se le encanta a las pacientes, es un tema de marketing. Están marcadas las indicaciones en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués, para nuestras colegas de Brasil, que siempre están atentas a los nuevos equipos que salen en el mercado. Son muy livianas porque, a diferencia de las anteriores, como digo, yo hace 27 años que trabajo con equipos de presoterapia secuencial, desde los más antiguos y ahora los más modernos, el plástico de las cánulas antes era muy pesado. Este es un material diferente, lo que hace que sea bastante portátil. Se los comento para quienes tengan su propio equipo y quieran hacer algún domicilio o trabajan en 2 lugares diferentes. Es un equipo muy pequeño, muy compacto, y el plástico con el que está realizada las cánulas es resistente y liviano. Tienen una medida, ¿no? Bastante buena la presoterapia, porque hay modelos que, como les digo, llegan hasta debajo del ombligo. Bueno, bien. En el caso de los pacientes con cáncer y linfedema en miembros inferiores, ¿está contraindicado? Bueno, el linfedema a veces es producto después de una cirugía de cáncer de cuello de útero, ¿sí? Cuando el paciente ya realizó su tratamiento, sea de radioterapia, sea de quimio, y queda con un edema residual,
Está indicado en el linfedema post-cáncer, está indicado el drenaje linfático manual y está indicada la presoterapia secuencial. Dependiendo del tejido del paciente, vamos a manejar en pequeñas presiones, ¿sí? Sí, también hay equipos de ultracavitación, me están preguntando. Bueno, ultracavitación, radiofrecuencia, acá nombran al Splenda, un equipo que tengo, sí, del año 2000 y algo, hace poquito. No, no hace poquito, no, ya han pasado los años, pero el Splenda, que tiene radiofrecuencia ultracavitación, me estaban preguntando ahora por el chat, sí, es un muy buen equipo. Acá dicen, lo tengo y es una maravilla, comenta una de las chicas, y no la conozco. Bueno, vamos a los programas. Se los quise ir diferenciando y mostrando un caso en el cual yo lo utilizaría para que lo puedan comprender mejor. Son 8 programas, como les digo. Hay pantalla touch, ¿sí? En Chile, alguna de las chicas que estaban nombrando, está Meditea Chile, así que también pueden preguntar. Programa 1. El programa 1 es, como vemos en la foto, para alguien que se haya lipoaspirado o se haya realizado una abdominoplastía. Entonces vamos a usar con presiones suaves, de 20 a 30 milímetros de mercurio. A este programa se lo llama clásico. Las presiones van a empezar a nivel distal, desde los pies, presión, descompresión, presión, descompresión, van a ir llegando al segmento superior, justo debajo del ombligo, que es ideal para las abdominoplastías que tienen su cicatriz, ¿no?, a nivel de las espinas ilíacas. Las presiones, el equipo en general puede manejarse entre 20 y 50 milímetros de mercurio. Pero acá, como bien lo ven en pantalla, vamos a trabajar de 20 a 30, ¿no? Mínimo media hora utilizo, porque previo a eso apliqué ultrasonido de 3 MHz, drenaje linfático manual. Si hay dolor, uso magnetoterapia y la presoterapia secuencial. Y ahí que van a ir regulando los tiempos. Seguimos acá. Otro ejemplo de programa es, en el caso, por ejemplo, esta chica joven, que si bien no tiene edema en los tobillos, tiene, quizá no se ve tanto en las fotos, tiene varices, telangiectasias, trabaja todo el día parada y se le hinchan los gemelos, tiene edema en esta región, ¿sí? Siente esa sensación de hinchazón en los gemelos. Está tomando un remedio para la circulación, pero sin embargo necesita algo más. Ese algo más ideal sería drenaje linfático manual, presoterapia secuencial, que puede ser también que tenga calambres. Para estos trastornos circulatorios o problemas circulatorios leves, ideal es poder trabajarlo entre 30 y 40 minutos, ¿no? Quizá ustedes pueden realizar un drenaje linfático manual y después realizar la presoterapia secuencial con algún producto, en este caso un principio activo que sirva para la circulación, ¿sí? A diferencia del equipo anterior, del programa anterior, el clásico más drenaje linfático tiene una característica, ¿sí?, que empieza a estimular primero arriba, como si fuera la zona de inguinal. Hacen unas presiones, descompresiones, presiones, descompresiones 3 veces, ¿sí? Después, sobre el medio, sería la región del hueco popliteo, y después hace todo el tratamiento clásico que habíamos visto en el programa 1, es decir, desde los pies, pasando por pantorrilla, presión, descompresión, y puede ir poco a poco graduándose, siempre la presión distal va a ser mayor, y con esta preparación previa a nivel inguinal y a nivel de la rodilla, ayuda también a mejorar el retorno venoso, por eso es que se llama clásica más drenaje linfático. No, las veces que se van a ir repitiendo dependerá del tiempo.
¿sí? Del tiempo con que uno lo programe. Acá ya tenemos piecitos más delicados, ¿no? Con telangiectasias con varices desde los pies, problemas vasculares periféricos, ¿sí? Bien, en el programa clásico van a ver que te sugieren de 30 a 35 milímetros de mercurio. Esto dependerá, yo les digo manéjense hasta 30 milímetros de mercurio las primeras sesiones, después pueden subir a 35, pero siempre las primeras sesiones empiezo con menores temperaturas. A esto se lo llama incremental, porque empiezan una presión, por ejemplo, 25 o 30 milímetros de mercurio, y empieza a incrementar de a poco, en la manera ascendente, de 2 milímetros de mercurio. Entonces, la sensación del paciente, lo que siente, es algo muy agradable, porque empieza de a poco, similar al clásico, de distal a proximal, pero durante los primeros 5 ciclos, las presiones se van incrementando 2 milímetros de mercurio en todos los segmentos, ¿no? Y una vez alcanzado el incremento de 10 milímetros de mercurio, se mantiene al nivel que ustedes seleccionaron como punto máximo, por supuesto, ¿no? La verdad, sumamente agradable, y como les digo, empiecen con presiones bajas, y después verán, según lo que cada paciente sienta, ¿no? Si siente algún tipo de molestia, disminuyen las presiones. Pero están en un estándar de 30 milímetros de mercurio, no van a tener problema. Bueno, edema en los miembros inferiores. Con la celulitis, un estadio más avanzado o el lipedema, vamos a trabajar con el programa 4. Tiene una mayor compresión distal, porque acá necesito, ven acá el tobillo, que lo tiene hinchado y tiene mucha adiposidad acá a nivel de la tibia. Entonces va a haber mayor compresión distal, pero que disminuye significativamente, esto lo siente el paciente, a nivel proximal. ¿Se acuerdan que les comenté que a las chicas o señoras con lipedema sienten dolor en las caderas? Entonces, utilizando este programa no van a sentir dolor. Pueden aplicar, previo a la presoterapia secuencial, ultracavitación en la región de las caderas, ¿sí? Ultracavitación, pueden realizar 8 minutos de cada cadera o 10 minutos de cada cadera según la adiposidad, y después la presoterapia secuencial, unos 35 minutos la utilizaría en estos casos, y vean la importancia de que la mayor compresión va a ser distal y va disminuyendo a proximal, cosa de que no duela, va a ir haciendo presión, descompresión, pero más suave, y no va a sentir dolor por la compresión de la presoterapia, y va a poder estar muy cómoda, y como les digo, hay pacientes que se duermen hasta unos 35 minutos aproximadamente, ¿no? Y el tiempo de descompresión puede ser de 20 segundos, de 30 segundos o de 40 segundos. Eso dependerá, ¿no?, de la sensibilidad de la piel de cada paciente, por eso es que lo tienen que evaluar primero. El estándar son los 20 segundos, ¿sí? Ahora bien, si tiene mucha fragilidad capilar, dice que de nada se le marcan moretones, está con dolor, muchos calambres, puede ser que las 3 primeras sesiones ustedes trabajen con entre 30 y 40 segundos de descompresión, para que sienta que se descomprime bien la presoterapia, y la siguiente presión sigue siendo parcial, graduada, pero no molesta. Entonces, a veces conviene las 3 primeras sesiones trabajar con 30 a 40 segundos de descompresión. ¿Ven la variedad de programas? Ya vamos 4. Seguimos. Vamos al quinto. El quinto, celulitis a simple vista, además de adiposidad, además de flacidez, celulitis edematosa, edema mixto. En este caso, también voy a generar una mayor presión en la zona distal, pero voy a ir incrementando de a poquito, de a poquito, de a poquito, ¿no? Dándole más presión, es decir, combinamos el incremental con el diferencial. Muy bien, acá ven, por ejemplo, saben que iba a comentar esto exactamente. Hay pacientes, acá dice, ya habla Karina, comentando que a una clienta le agarraban calambres y tenía que cortar la presoterapia.
Porque en las presoterapias clásicas no existía este incremento. Desde ya que si sufre, una de las preguntas que yo les hago a las señoras, si sufren de calambres, si es algo de todas las semanas, si es una vez por mes, y si es de todas las semanas, tienen que comer una banana por día, revisar el tema del potasio, quizás le está faltando magnesio, los valores de magnesio, ir incentivando a la buena alimentación y el cuidado general. Como activa la circulación, está generando un estímulo sobre los gemelos, hay mujeres que les va a agarrar calambres si esos músculos les está faltando algún tipo de elemento, ¿no? Como puede ser el calcio, el magnesio, el potasio. Entonces, es una llamada de alerta. En esos casos, por ejemplo, tendrías que trabajar con menos presiones, 25 milímetros de mercurio, menos tiempo, 20 minutos. Y quizá dedicarle tiempo también a hacerle un masaje. Más allá del drenaje, ¿no? Digo, un masaje, hay que ver cómo están los gemelos, si no están contracturados. Ok. Bueno, este programa ya es netamente médico o netamente de los fisioterapeutas, de los kinesiólogos, porque es para problemas arteriales, como ocurre el caso de esta señora operada de fractura de cadera, previamente a eso la habían atropellado, previamente a eso había tenido fractura de tibia y peroné, es decir, fracturas por todos lados, pobre mujer. Entonces está afectado tanto la parte arterial, típico de la inmovilización de los yesos, ¿no? Que traen un trastorno arterial, y venoso, obviamente, por estar mucho tiempo quietas, ¿no? En estos casos, en realidad, no se trabajan más de 20 minutos, es un estímulo con presiones suaves de 25 milímetros de mercurio, 25, 28 milímetros de mercurio, ¿no? Que comienza desde proximal, avanza despacio, paulatinamente, hasta los pies y se descomprime todo, ¿no? O sea, llega a los pies y se descomprime todo. Y empieza un nuevo ciclo. Ahí lo que se le pide a la paciente es que mueva los tobillos para arriba, para abajo, se hace sus ejercicios y vuelve a realizar el ciclo. En este caso, estaría priorizando la estimulación arterial. Bien, seguimos entonces para los que trabajan en el deporte, para los que trabajen con basquetbolistas, tenistas, gente del vóley, deportistas, runner, que está tan de moda. Ustedes lo habrán visto, los grandes deportistas que a veces suben sus fotitos en Instagram, que están en una camilla con las piernas elevadas y después de haber estado 4 horas jugando al tenis, están con su hielo y su presoterapia secuencial, es decir, se puede colocar gel criógeno, ¿no? Y realizar este programa. El programa siente que es sumamente agradable porque realmente la sensación es la de masajes. Yo creo que les encantaría a todas y todos los que me están escuchando, porque lo probé y es sumamente agradable. Es un trabajo de masaje, de compresión, descompresión, ¿no? En el cual van aumentando, digamos, las presiones, son 5 segundos de descompresión, van variando, ¿no? Según los segmentos. No tiene el orden preestablecido del clásico, que era desde los pies, siempre compresión, descompresión, compresión, descompresión, no. Eso va variando, lo que hace la sensación de un masaje. Y por otro lado, acá tenemos otras deportistas. Sí. Bueno, acá Gustavo dice que es fabuloso, ya lo usó el que es para masaje. Sí, es genial. Después de un día de trabajo, yo creo que lo voy a poner siempre. Bueno, y en el programa 8 es masaje y compresión global post-actividad física. En este caso, no tiene que tener varices, estamos hablando de gente sana, ¿no? Porque va a realizar una compresión simultánea, ¿no? Como es de todo el miembro, todos los segmentos al mismo tiempo. Una vez ejercida la compresión al mismo tiempo de todos los segmentos, se descomprime unos 20 segundos, 30 o 40 según ustedes cómo lo programen, ¿no? Lo ideal es 30 segundos de descompresión y luego reinicia, ¿sí? Vendría a ser como un masaje global, por eso el programa se llama global.
Y los tiempos de sesión, la verdad que no superarían los 20 minutos. Acá no hay patología, acá no estamos hablando de celulitis, sino una recuperación o un masaje luego de una actividad física intensa. En cuanto a la celulitis, que me estaban preguntando, el gel criógeno lo voy a usar si es una celulitis edematosa, ¿no? Sí, ya comenta que hay pesadez, que hay cansancio en las piernas. En esos casos sí lo utilizaría. Pero bueno, en todos estos casos graves que me ha tocado conocer desde 1994, como dice la flecha, desde que me recibí, la presoterapia secuencial me ha ido acompañando, cada día con equipos cada vez más modernos, por supuesto. Por eso, tenemos que dejar de ver el edema como un simple síntoma, no nos quedemos en la imagen, ya que el edema en su conjunto es un proceso que nos está hablando de que algo no está funcionando bien en el organismo, ¿no? Desde una lipodistrofia, como vemos en una de las fotos, hasta una insuficiencia venosa crónica, ya un estadio 4 o 5 al borde de la úlcera, y en realidad ese paciente la úlcera ya había cerrado. En fin, vamos a ir pasando después a la parte práctica. En cuanto a la conclusión, entonces, fundamental en la rehabilitación vascular periférica, el trabajo en conjunto con los médicos, clínico, endocrinólogos, fleólogos, cirujanos plásticos que hagan las lipoaspiraciones, evaluar minuciosamente al paciente portador del edema. Ustedes van a poder ver algunos videos de aplicación en mi Instagram, me pueden seguir ahí. Y lo importante es llegar a un diagnóstico adecuado para un tratamiento correcto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para mí un placer estar acá con ustedes. Así que los invito a que se preparen un cafecito, una pequeña pausa. Vamos a preparar acá todo para la demostración. Ahí les dejo mis datos para que nos mantenemos comunicados. Espero que les sirva muchísimo a su vida profesional esta charla sobre la nueva presoterapia de Meditea. Ah, mira, algunos ya me siguen, me dicen. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, buenas tardes a todos. Continuamos nuevamente para que vean algunas apreciaciones sobre el equipo. Quería saber si tenían alguna duda en relación al diagnóstico diferencial, por un lado, y por otro lado también, ¿todos tienen audio y video? Ah, estás preguntando, perfecto. Y por otro lado también, los que le quería preguntar, ¿quiénes ya están usando presoterapia secuencial? Algunos sí, ya me habían comentado, perfecto. Y tiene las ventajas de que al no ser un elemento que genere electricidad, como puede ser una iontoforesis, un electroestimulador, los pacientes no tienen miedo de quedarse solos en el gabinete, en el consultorio con la presoterapia, ¿sí? Ah, bueno, buenísimo, Silvana, ya lo empezaste a usar. Bueno, las ventajas, ahí tenemos la clave, ¿no? 3, 4, 5, 6. Y acá aparecen los distintos programas que yo les comenté. Vamos a hacer un breve resumen para que queden algunos conceptos claros. Y uno de los conceptos que es muy importante son las contraindicaciones, ¿sí? Las contraindicaciones de la presoterapia secuencial van a ser fiebre, incluso si la señora viene con anginas, ¿sí? O está empezando con un cuadro gripal. No se le puede hacer tratamiento, ¿sí? Tampoco se le puede hacer drenaje linfático manual, acuérdense, en cualquier cuadro febril, infección, algún tema de irritación en la piel, producto de algo que no se sabe qué es. Acuérdense que las personas que tienen bajas defensas pueden llegar a sufrir de erisipela. La erisipela es una infección en la piel que empieza con un color rosa suave, a la palpación dolor y después cada vez más caliente y más rojo.
pero a veces los primeros síntomas tienen que ver con un enrojecimiento suave. Entonces, ante cualquier duda, coloración de la piel o un dolor puntual en una varice que pueda llegar a sospechar de flebitis, tampoco lo pueden realizar. Por eso es importante primero la palpación, palpar bien las piernas, palpar la zona de cara interna de muslos y de pantorrilla, es decir, todo el recorrido de la vena safena interna, exacto, no una trombosis venosa ni superficial ni profunda. En esos casos está contraindicado el drenaje linfático manual y también la presoterapia secuencial. Ahora lo que les voy a mostrar, vieron, por ejemplo, si quiere información sobre alguno de los programas, vemos en pantalla ahí el programa 1, que les va a ir dando las indicaciones como se los había mostrado, programa 2, programa 3, ahí está, gracias, el incremental, programa diferencial, ¿no? La clásica inversa, que era para arterial, para el deporte el masaje, y el global de compresión simultánea. Bueno, si buscamos salir, vemos en pantalla los 8 programas. Y, por ejemplo, ¿no? Coloco el clásico y ahí vemos en pantalla lo que les comentaba, que es lo más importante, los parámetros. En el clásico, que se puede usar, dijimos en principio, después de una lipoaspiración o una abdominoplastía, lo ideal son los 30 minutos, ¿sí? Y las presiones las puedo manejar entre 25 milímetros de mercurio. ¿Cuándo lo voy a manejar en los 25 milímetros de mercurio? O bueno, acá como me está marcando, entre 22 y 24. No se me puso de acuerdo el equipo. Bueno, si hay muchos hematomas, ¿sí? Si hay muchos hematomas, voy a trabajar con este parámetro y estas características. Repito, en la clásica para lipoaspiraciones voy a trabajar con los parámetros que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Pueden trabajar en 26 milímetros de mercurio también, ¿no? Siempre menos de 30 milímetros de mercurio. Pero si no tiene ya las equimosis, pueden trabajar hasta 30. Acá me están haciendo una pregunta, ¿qué pasa con un paciente hemofílico? La verdad jamás me tocó trabajar con un paciente hemofílico dentro de los pacientes lipoaspirados. En realidad, si está lipoaspirado, la lipoaspiración está contraindicada en un paciente hemofílico, así que lo más probable es que tampoco te toque, ¿sí? Eso hay que hablar con el hematólogo. Particularmente en estos años de profesión, me imagino que a algunos, por supuesto, les habrá tocado trabajar. A mí no me tocó trabajar con ningún paciente hemofílico. Sí con pacientes que tuvieron hace un año atrás trombosis venosa profunda y llegan con un síndrome post-trombótico. En esos casos, sí. Este sería el clásico, entonces, ¿sí? Vamos a salir, pasamos al otro, ¿no? De distal y proximal, similar a lo que veníamos viendo, salgo. Vamos al incremental, que como bien les dije, si el paciente no tiene úlceras, pero necesita favorecer el retorno venoso, podemos trabajar perfectamente 35, 30, 36 milímetros de mercurio, y acuérdense que esto es lo importante que van a ir trabajando, entre 30 y 40 en cuanto a tiempo de descompresión. Si la paciente es de sufrir calambres, yo trabajaría con 40 segundos de descompresión para que tengan mejor recuperación. Y después, por ejemplo, vamos a hacer uno que es el diferente, el clásico, ¿no? Distal a proximal, lo mismo. Lo importante, como habíamos visto en las fotografías, era el tipo de paciente con el que vamos a trabajar. Y acá que les dije del distal a proximal, que usan arteriopatías y es solo para patologías. Van a trabajar en 20 minutos,
van a trabajar en 20 milímetros de mercurio. En cuanto a los tiempos de descompresión, pueden trabajar 30 segundos, ¿sí? ¿Hasta ahora alguna otra pregunta? No sé si alguno tuvo la oportunidad de trabajar con algún paciente hemofílico, como me preguntaba Luciana. Le soy sincera, a mí no me tocó. Y después, los que más variantes tienen en cuanto a tratamiento son las clásicas, que en el deporte sí voy a trabajar con 40 milímetros de mercurio, ¿no? Son compresiones intensas, con tiempos de descompresión, que este ya está programado para 5 segundos, lo pueden trabajar en más segundos, pero este para hacer un efecto como más continuo de masaje, es decir, que no pase tanto tiempo entre una descompresión y otra. Uh-huh. Sí, por eso, Luciana, entendí tu pregunta. Me preguntabas si se podía trabajar con un paciente hemofílico. Por eso te comentaba que en mi práctica profesional nunca trabajé con un paciente hemofílico. Yo lo consultaría, ¿no? Con su hematólogo. En todo caso, tanto el masaje manual tendría que ser suave en un hemofílico, como el drenaje linfático manual, o en su defecto, si usara la presoterapia, me tendría que preguntar para qué. Yo intentaría trabajar sin equipamiento, pero dentro de lo que son equipos de fisioterapia, la verdad que la presoterapia secuencial a 20 mililitros mercurio es muy suave, tan suave como un masaje, como un masaje más relajante, así que no habría ningún problema. Ok, bueno, entonces, en cuanto a lo clásico, ¿no? De distal a proximal, repetimos, es para pacientes con algún tipo de patología. No, el clásico, perdón, ya estamos. Es para el masaje, el programa 7, ¿m? Y para deportistas, para recuperación del deporte, exactamente, exactamente. Estábamos hablando de patología y ya me he ido otra vez a hablar de patología. Bueno, Gabriela, a ver, acá algo me estaba preguntando, pero como verán es muy fácil de utilizar. Acá tenemos el programa 8 con todas sus presiones. Este va a ser compresión general. Como van a hacer una compresión general, en 36 milímetros de mercurio, 20 segundos. Para estética, para celulitis, estaríamos algo, y voy al clásico, por ejemplo. Puedes usar también el clásico, tanto el programa 1 y 2. Posactividad física, ahí salimos y vamos al programa 7. Acá Berta me pregunta, ¿cuál es el que es para actividad física? ¿No? ¿Ven? Salen, todo pantalla touch, todo fácil de utilizar, memoria si lo quieren grabar. Y el global, el último, lo pueden trabajar entonces entre, como les había dicho, yo lo puedo trabajar hasta 38 milímetros de mercurio, o 36. Yo les comento que lo ideal es que ustedes prueben el equipo y vayan sintiendo también cuál es el efecto, qué es lo que sienten ustedes para poder después transmitírselo a sus pacientes. Si ven que hay alguien que es muy delgado, a lo mismo si es alguien con mayor adiposidad, bueno, y si tiene dolor a la palpación, como pasa en el lipedema, lo más probable es que trabajen con menos presiones. Y lo mismo con los tiempos de descompresión. Si sufre calambres, lo vamos a trabajar con más. Catalina, como te comentaba, para celulitis puedes trabajar la clásica más drenaje o el programa 1. En este caso, la clásica va a empezar con presión-descompresión. Por ejemplo, si pongo comenzar, ¿no? Vas a ver que en la precompresión va a empezar en el segmento 5-6, es decir, arriba, después 3-4, y después va a empezar nuevamente desde el 1, ¿sí? Vamos a parar, reiniciar, stop.
Vamos a salir de acá porque está desenchufado y les voy a mostrar también cómo son. Ahí lo apago, lo vuelvo a prender porque no estaba enchufado. Voy a bajar a ver un poquitito más la pantalla, a ver si se puede. Ahí está. Ese es el sector donde se enchufa la presoterapia, que también es bastante sencillo para poder trabajar, ¿sí? Bueno, entonces, tienen esta pantalla general para ir modificando cada una, la información de cuál les estuve hablando, por si alguna se olvidaba de cuál era cada una de las aplicaciones, ¿sí? La clásica, que también la uso para las lipoaspiraciones, celulitis, pero también esta, sobre todo si hay celulitis edematosa, usaría también el programa 2 clásico con drenaje linfático. Tercero, el incremental, con una presión inicial que va incrementando 2 milímetros de mercurio. Eso para los que tienen fragilidad capilar o para los que tienen varices, también es sumamente adecuado porque es agradable. Programa 4, diferencial. Este programa, lo bueno, ¿sí?, que a medida que avanza hacia proximal, la presión se hace más suave y moderada. Este habíamos dicho para lipedema, ¿se acuerdan? Que presione bien abajo, pero que arriba, donde tiene mayor sensibilidad o dolor, va a ir disminuyendo. Y bueno, el incremental y diferencial, para los que les había quedado alguna duda, se genera esa mayor presión en la zona distal, ¿no?, y a la vez va incrementando paulatinamente. Este también lo podrían trabajar en otras sesiones con el lipedema, porque va a ir aumentando paulatinamente. Por un lado, ustedes pueden variar entonces las presiones, es decir, tienen muchísimos más parámetros de lo habitual de otros equipos de presoterapia. Puede ir variando tanto el tiempo de presión, descompresión, como va a ir incrementando las presiones. Eso nos da un abanico más de posibilidades para trabajar en todos los postquirúrgicos y en celulitis, ¿no? Clásica inversa, que habíamos dicho también que va a empezar arriba para arterial y después el deporte. Creo que acá nos faltaría simplemente, si tienen alguna duda me la pueden ir preguntando antes del cierre. Y en cuanto al global, ya saben que tanto el programa 7 como de masaje como el programa 8 es para todo el cuerpo y para los deportistas, ¿sí? Post deporte. Y ahí terminamos, volvería a la 1. Les voy a mostrar las botas, un segundito que me levanto, que les quiero mostrar algo. Ya, listo. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí. El tono de voz. Listo. Ahí está. Ahí se ve. Bueno. Esto es lo que les quería mostrar. Por un lado, el enchufe, ¿sí? Es único. Ahí lo veo. Ahí está. Por otro lado, que es más alta, que está bien, yo no soy muy alta, pero ven que llega bien hasta arriba. Esa es la otra variante, ¿sí? Y hay otro tema, ¿sí? Lo liviano que es. Es sumamente liviano. Lo único que tienen que tener en cuenta de tener cuidado con estos cables, ¿sí? De no dejarlos apoyados en un lugar donde haya calor, porque la goma es delicada. Y también, cuando lo vayan a desconectar, esto que no caiga. ¿Es abdominal? No, ya viene. Es tan grande que envuelve la zona de abdomen. Acá me preguntaban sobre la jafa abdominal. No, llega hasta la región de la cintura y por eso, cuando, a diferencia de otros equipos, cuando
hay edema, después de las lipoaspiraciones, abdominoplastía, que hay edema en la región del pubis, esto lo cubre, porque genera presión justamente en esta zona, que es la zona superior. ¿Sí? Bueno, estamos, no sé si alguna pregunta. ¿No? Corta y termina el programa y avisa que corta, no con la alarma. Vamos con las otras preguntas. No, espérate que te voy a... Sí, listo. Esperen un momento que me siento a leer la pantalla. Perfecto. Acá estamos, he vuelto. Ahí está. Bueno, voy a ir leyendo las preguntas. Sí, a veces viene el paciente con sus propias medias, por supuesto. A veces les digo que vengan con algunas medias viejas, pero siempre, ¿sí? Con, o sea, siempre tiene que estar la piel no en contacto con el equipo. Acá me preguntaban por la faja abdominal. No, esta es la característica que es todo uno, tiene continuidad. Y va a abarcar la parte abdominal. Abdominal me refiero hasta el ombligo, que es donde hay edema. Acuérdense, esto favorece el retorno venoso, no va a actuar sobre la grasa. Si arriba del ombligo está gordita, es para la ultracavitación. Y hay que trabajar de manera manual. Evitar contacto directo con la bota y la faja, por supuesto, Berta, claro. Eso era lo que comentaba. Acá me preguntan si se puede hacer tratamiento a personas con marcapaso. La fisioterapia en general, ultracavitación, radiofrecuencia, ondas de choque, presoterapia, está contraindicada para los pacientes con marcapaso, ¿sí? Más que nada por, bueno, la radiofrecuencia en hablar, ¿no? O magnetoterapia, por si llegue a interferir. Pero en línea general se evita trabajar con fisioterapia en pacientes con marcapaso. Así que, la verdad, bueno, ya lo iremos después mostrando en algunas fotografías con distintos tipos pacientes para que puedan ver cómo quedan puestas, que acá me estaban preguntando, ¿sí? Así que nos faltó la modelo. Bueno, a ver, María Eugenia, ¿qué me comenta? Ah, bueno, fue alumna mía, bueno. Saludos entonces para todos, no sé de qué países nos están escribiendo, vi que había gente de Chile, vi que gente había de Paraguay, bienvenidos los de Paraguay, no sé si habla alguno de Bolivia, de Perú, bueno, el interior del país. Ah, saludos, mía, desde Uruguay, desde Corrientes, Tucumán, qué lindo. La verdad que todo es muy bueno, ya les iremos informando por distintas actividades, la presencia en distintos congresos de estética. El año que viene va a haber congresos tanto en el interior del país como en Paraguay, se está armando algo grande, así que ya estaremos yendo. Bueno, y a Chile también, que voy siempre. Y ahora dentro de poquito voy a estar en Cali, Laura, en un congreso de estética, ahora en noviembre, Estética Cali, así que ya los iré saludando personalmente. Bueno, cualquier duda, cualquier información, ya saben, me escriben, siempre que puedo contesto las preguntas por Instagram y seguiremos, esto es un inicio de todo lo que se puede trabajar con los pacientes que tengan edema en los miembros inferiores. Así que muchísimas gracias por participar, me alegro que les hayan quedado claras las indicaciones y cuando tengan dudas con algún paciente, bueno, siempre que pueda los estaré informando o compartiendo experiencias, como les decía, desde las redes sociales. Así que bueno, muchas gracias, saludos para todos, gracias, muchísimas gracias por toda la buena onda en este martes. Un abrazo, chao.